tenemos el 4, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y este capítulo pues tiene una información muy hermosa que hemos venido aprendiendo. La iglesia a partir del capítulo 4 se encuentra en el cielo, dando a entender que es el arrebatamiento. Muchos no creen en el arrebatamiento, pero la Biblia habla muy claramente del arrebatamiento. Que la gente no cree en el arrebatamiento porque para ellos eso no tiene sentido. No pueden creer que la gente desaparezca. Pero en la Biblia han desaparecido algunos. Enoc, Elías. También tenemos a un Felipe que fue trasladado del desierto a el pueblo llamado Azote. Y bueno, tenemos a Cristo que fue llevado al cielo. Entonces, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Entonces, sí es posible que haya arrebatamiento. Eso es muy especial porque dice que fue obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Fue llevado por el Espíritu. Dios arrebatando. Para Dios no hay nada imposible. Él nos puede hacer desaparecer a nosotros en un 2x3. Si allá en Hiroshima desaparecieron todos con la bomba atómica, ¿cuánto más Dios sin bomba atómica nos puede transformar y llevarnos al cielo? ¿Verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Entonces tenemos acá, en el capítulo 4, hermanos, ya hablamos sobre los 24 ancianos que están allí, que representan la iglesia, que están vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas, dando a entender que ellos han peleado la buena batalla, como dice el apóstol Pablo, y ahora me espera la corona de vida. Y está en el cielo, es la iglesia, porque la iglesia es un pueblo sacerdotal. El versículo 5 dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es una forma de identificar al Espíritu Santo. Entonces, tenemos acá, hermano, realmente la Trinidad en acción. El que está sentado en el trono, tenemos al Cordero y tenemos al Espíritu Santo. No hay negación de una Trinidad acá. Aquí se manifiesta perfectamente. Pero hoy vamos a ver quiénes son estos 4 seres vivientes que están delante del trono. Y eso está allí en el versículo 6. Y dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ya hablamos sobre esto, de que no hay necesidad ahora de lavarnos los pies y las manos para entrar en el santuario. Ahora pues en el cielo no se necesita nada de eso. El mar es de cristal y eso significa que la santificación ya es eterna en nosotros. Luego dice, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Esto, vamos a ver qué es lo que sucede con esto acá y por qué es que Juan ve esta visión. Ahora, estos 4 seres vivientes son identificables. No solamente así, seres vivientes, no, son identificables. No es como cuando dicen los ángeles del cielo. Apareció un ángel, hay millones y millones de ángeles. Pero entre esos millones hay algunos ángeles que se identifican como el ángel Gabriel, ¿verdad? El ángel mensajero. Hay arcángeles, pero hay uno que se identifica como el arcángel Miguel. Y ahora vamos a ver que hay otros 2 grupos de ángeles que se identifican en la Biblia, que son los querubines
y los serafines. Ahora, estos querubines y serafines no se registra algo como que tengan una actividad como lo tienen los ángeles con el hombre o en la tierra. Son seres que están directamente asociados al trono de Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, estos seres vivientes estaban alrededor del trono. Y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Dando a entender, lo conocían todo. Mucho conocimiento. No ignoraban nada en absoluto. Eso es lo que da a entender que estaban llenos de ojos. El ojo en la Biblia es un símbolo de entendimiento y conocimiento. Por eso dice el salmista, alumbra mis ojos. Y se le abrieron los ojos, o sea, revivió, ahora conoce, ahora está activo. Luego dice el versículo 8, el versículo 8, mi hermano, por favor, y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿cuántas alas? 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban. No cesaban. Y esto es lo que vamos a ver. Dije que eran identificables porque en el versículo 7 se dice que el primer ser viviente era semejante ¿a qué? A un león. Luego el segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. 4 seres vivientes. Ahora, tradicionalmente los judíos, ellos enseñan y creen que cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto y acampaban alrededor de el tabernáculo, las tribus que estaban ahí más cercanas, Judá, Rubén, Dan y la otra que no me recuerdo en este momento, pero lo vamos a ver. Ellos tenían banderas. Si usted lee el libro de Números, se da cuenta que cada tribu iba marchando con su bandera a través del desierto. Y esos 4 seres vivientes, o estas 4 figuras, estaban representadas en las banderas de aquellos que estaban alrededor de el tabernáculo. Entonces, estos seres vivientes representan entonces a los animales salvajes, el león. Luego el otro representa ¿qué animales? Dígalo. Domésticos. El tercero representa ¿a quién? A la humanidad, al hombre. Y el cuarto representa a las aves. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo se llamaban estos? ¿O qué clase de seres eran estos? Vamos a verlo. Porque tienen 6 alas. Hay otros que tienen 4 alas. ¿Quiénes son los que tienen 4 alas? ¿Y quiénes son los que tienen 6 alas? Pensemos nosotros en estas visiones que están ahí en Ezequiel. Vamos a leer primero Ezequiel capítulo 1. Estoy seguro que usted quizás no ha leído Ezequiel, porque es el libro menos leído de la Biblia. Es muy costoso, muy difícil, dice. No entiendo nada de lo que dice ahí.
Son libros que hay que leerlos. Ezequiel, hermano, tuvo una visión de la gloria de Dios. Ahora, Ezequiel es un profeta que estuvo profetizando mientras que Judá estaba en el cautiverio junto al río Quebar en Babilonia. ¿Ok? Quiere decir que su ministerio fue durante ese tiempo. Ahora, Ezequiel habla como que está viendo algo que sucedió en el pasado, que fue en sí la causa por la cual Judá fue llevada al cautiverio. Pero Ezequiel ve lo espiritual. Lo espiritual. Jeremías veía al hombre y a Judá pecando, pero Dios le muestra a Ezequiel el mundo invisible, lo que estaba sucediendo realmente, ese mundo que no todos podemos ver sin la revelación de Dios. Está como el libro de Primera y Segunda Reyes y luego Primera y Segunda de Crónicas. Notemos nosotros que los dos, o sea, las dos secciones cuentan las mismas historias. Las mismas historias. Si usted se va a Reyes, dice, y vino David y llevó a cabo el censo al pueblo. Pero si se va a Crónicas, usted va a leer que va a decir, y Satanás puso en el corazón de David hacer el censo para pecar contra Dios. En otras palabras, en Reyes usted ve que es el hombre el que está haciendo las cosas. Pero se va a Crónicas, Crónica le muestra el mundo invisible. ¿Qué es lo que está pasando atrás de todas esas acciones del hombre? Entonces lo mismo pasa acá. Jeremías está mostrando todo lo que se ve a simple vista, las maldades que están haciendo, pero no ve el mundo espiritual como lo ve Ezequiel. Entonces, la gloria de Dios se alejó del templo porque el templo fue destruido. Y Dios le muestra a Ezequiel que en ese templo de Salomón, que estaba allí todavía, era en sí la sede de la gloria de Dios. Y él ve que hay unos seres que se están levantando, que están en el lugar santísimo y que luego se van ya retirando. Digamos que este es el lugar santísimo, aquí está la cortina que se partió en dos allá con la muerte de Cristo. Y la gloria de Dios, él le llama gloria de Dios, va y se sale del lugar santísimo y se va por el lugar santo y se queda ahí arribita, allá, arribita. Y al tiempo ve que sale la gloria de Dios al atrio, pasa por donde está el altar del holocausto, las fuentes, y llega a la puerta oriental, o sea, la puerta del atrio, la puerta por donde todos entraban, una puerta grande. Y luego que la ve allí, la gloria de Dios se detiene como quien dice, no me quiero ir. No me quiero ir. Pero luego dice que se alza y se va al monte de los olivos. Y cuando está en el monte de los olivos, viene esta gloria de Dios que es llevada por estos 4 seres que se mencionan acá en Apocalipsis. También Ezequiel los ve y lo vamos a leer ahora. Y la gloria de Dios se eleva al cielo y desaparece. Dios le muestra a Ezequiel que la gloria suya desapareció de Jerusalén, salió del templo, y por eso vino Nabucodonosor y hizo estragos, porque ya no estaba la gloria de Dios en el templo.
Y Ezequiel no se queda ahí. Más adelante, a partir del capítulo 40, Dios le muestra a Ezequiel el templo milenial, el templo que va a construir Jesucristo durante el milenio. Pero dice la Biblia que la gloria de Dios, dice Ezequiel, cuando el templo ya está hecho, entra por la puerta oriental de Jerusalén y ocupa entonces de nuevo el templo. Pero ¿cuándo es que desciende esa gloria? Cuando Cristo viene por segunda vez visiblemente. Y recordemos que la gloria de Dios se fue desde el Monte de los Olivos. Del lugar santísimo llegó y se posó en el Monte de los Olivos, y de ahí se fue al cielo. Y dice Zacarías que Cristo, cuando venga en su segunda venida, va a bajar al Monte de los Olivos, porque Cristo va a traer de nuevo la gloria de Dios a esta tierra. La gloria visible, poderosa, que va a estar en ese templo de nuevo. Entonces, pero dentro de todo esto hay seres invisibles. Hay seres que no son ángeles, que no son arcángeles, que no son ángeles mensajeros. Son querubines, son serafines. Los serafines son los seres que están más cerca del trono de Dios porque son ángeles de fuego, de fuego. Y veamos entonces lo que ve Ezequiel. Si usted tiene paciencia, lo vamos a leer para que vea lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 1. ¿Tenemos todas nuestras Biblias abiertas? Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Note bien que los cielos se abren. Juan, para ver estos seres vivientes, vio el cielo abierto y vio una puerta y una voz que le dijo: sube acá. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Juan dice que uno de los seres tenía cara de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. La diferencia acá es que Juan ve estos seres vivientes y solamente tenían una cara. Un ser viviente representaba al hombre, al león, al becerro, ¿verdad? Y las aves. Pero aquí cada uno de estos seres vivientes tenía 4 caras, y las 4 caras representaban las 4 figuras que Juan ve allá. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos. La pregunta es: ¿cuántas alas tienen estos seres? ¿Cuántas alas? 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Note bien. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los
4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, o sea, no retrocedían, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey, o sea, becerro, a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Se dan cuenta? Están las 4 figuras acá. Así eran sus caras. Y tenían unas alas extendidas por encima. Cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. O sea, con 2 volaban y con 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían, no podían retroceder. Todo era hacia adelante. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Note bien, no era un asunto que caminaban así despacio. Semejanza de relámpagos quiere decir tenían una velocidad bastante extremada. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Ahora Ezequiel está viendo una rueda. Esa es la rueda que los hace caminar. Esa es la rueda que contiene el espíritu para hacerlos a ellos mover. Ellos se pueden mover, pero el asunto es que están ligados a la voluntad de las ruedas. Había guianza. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Note bien que había también aquí ojos, estaban llenos de ojos, conocimiento. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen, andaban. Hacia donde le movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Es decir, que de ahí salía todo. Por eso vio como ruedas, porque ¿para qué sirven las ruedas? Pues no sirven para decorar, ¿verdad? Las ruedas de nuestros carros o las llantas no son para decoración, es para que caminen. Y bueno, luego dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal. Juan ve este cristal también, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Yo creo que hoy en día Dios tiene que darle alas a muchos, porque imagínense, aquí los querubines están
cubriendo sus cuerpos con sus alas. Lo importante que es el cuerpo del ser humano. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. O sea que él oía un ruido espantoso, digamos. Como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura. Oiga bien, la figura de un trono, de un trono. ¿Acaso no estaba viendo esto, Juan? Estos seres bien estaban alrededor del trono, que parecía de piedra de zafiro, así como se veía en el monte Sinaí, que había como una neblina fuerte que parecía zafiro. Eso es lo que marca el límite entre los seres vivientes y Dios. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía, oiga bien, que parecía de hombre sentado sobre él. Ya Ezequiel estaba viendo a Cristo Jesús con mucha anticipación, casi 600 años antes de que Cristo naciera. Mas sin embargo, esto, hermano, lo ve él en el cielo. Ahora dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, que como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Muchos piensan que Cristo fue creado. Juan ahora en el capítulo 1 lo ve con todo su resplandor, lo ve como el sol, pero Cristo ya estaba así antes de nacer en esta tierra. Y Ezequiel está viendo la gloria de este que tenía una semejanza como de hombre, un aspecto de hombre. Daniel ve lo mismo. Y vi a uno como hijo de hombre que se le acercó al anciano de días, dice. Por eso Pedro en su primera carta dice que Cristo estaba en el cielo inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo entonces se atreven a decir los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, que Jesús es un ser creado? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Juan vio un arco iris también en el capítulo 4. Versículo 28, miren lo que dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día en que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Qué voz tan tremenda, como una voz de muchedumbre, ruido muchedumbre, de un ejército. Él lo describe acá. Así que Ezequiel está viendo esto, hermano, ahí en Babilonia, junto al río Quebar. Dios le muestra la gloria. Ahora,
¿No dice Juan que cuando Cristo se humanizó, vieron su gloria? ¿Acaso no vieron la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración? Su cuerpo resplandeció. ¿Cómo lo ve Juan en Apocalipsis? Esa es la gloria de Dios. Ese es el mundo espiritual, hermano, en que uno también vive. Lo que sucede es que nosotros nos limitamos a nosotros mismos para ver la gloria de Dios. Moisés le decía a Jehová, muéstrame tu gloria, porque él sentía que agarraba poder cuando veía la gloria de Dios. La iglesia que no ve la gloria de Dios se debilita, mi hermano. El cristiano que no ve la gloria de Dios se va debilitando. Tenemos que relacionarnos con la gloria de Dios para que tomemos fuerza, para que sigamos adelante, para que seamos valientes cada día, para que venzamos estas luchas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el mismo Satanás. Ahora, en el capítulo 1, Ezequiel no dice el nombre de estos seres. Pero en el capítulo 10, él los vuelve a ver y ahora sí les da el nombre en el versículo. Vamos a ver, el capítulo 1, versículo 1 vamos a leer. Porque desde ahí ya se dice. Ezequiel 10, del versículo 1 en adelante. Lo estoy leyendo porque si yo les digo que lo lean, quizás no lo van a leer. Se me olvidó. Pero vamos a leer ahora. Así que ninguno va a tener excusa acá. Miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines. Entonces, ¿qué eran estos? Querubines. Y los querubines entonces tienen ¿cuántas alas? 4. Repito, ¿cuántas alas tienen los querubines? ¿Qué hacen ellos con esas alas? Con 2 vuelan y con 2 ¿qué? Cubren sus cuerpos. ¿Se da cuenta? Es bueno cubrirse el cuerpo. Toda mujer que le sirve al Señor tiene que aprender a cubrirse el cuerpo. Ahora pues, porque esa es la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Estar en la gloria de Dios hay que cubrirse el cuerpo. Todo aquel que no tiene la gloria de Dios pues se descubre su cuerpo porque piensa que su cuerpo es bonito. Pero aquí los querubines tenían un cuerpo vislumbrante y todavía se lo cubrían. Mira aquí. Y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín, oiga bien, al umbral de la puerta. Eso está pasando en el lugar santísimo. Y luego dice, y los querubines estaban en la mano derecha de la cara cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. No era cualquier resplandor, era el resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos,
y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí que 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas eran como de crisólito. Lo mismo que estaba viendo en el capítulo 1. Y en cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. O sea, no había retroceso en ellos. Ya había algo, un plan divino de que no iban a retroceder, iban a salirse de ahí. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba: ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Aquí se reemplaza el rostro de querubín por el rostro de el buey o becerro. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto a ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también, las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Mire cómo la gloria de Jehová se está alejando del templo. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Noten bien lo que dice ahora. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros eran la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora vea lo que dice el Espíritu, el capítulo 11, y el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí, al entrar a la puerta, 25 hombres. Ahí Juan en el capítulo 4 ve 24, porque son en sí los representantes del sacerdocio, pero ya no son del sacerdocio del Antiguo Testamento, sino del sacerdocio actual. Pero ¿por qué Ezequiel ve 25? Porque aquí están las 24 órdenes sacerdotales que David estableció en 1 Crónicas capítulo 24. Más el sumo sacerdote, entonces son 25. Entonces allá en Apocalipsis no dice Juan 24, porque ahí está el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Así que completa los 25. Ahora, note bien que entre los cuales dice: vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad. Note bien, el sacerdocio. Por eso Dios destruyó el templo. Y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre.
Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, Jerusalén. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. El pecado hizo que la gloria de Jehová entonces se alejara de la gloria o sea, que se alejara la gloria de Jehová del templo. Ahora, mi hermano, vea lo que dice el capítulo 11, versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, oiga bien, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es el monte de los olivos. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Quiere decir que, ¿cómo fue que Ezequiel vio esta visión? ¿Fue llevado a algún sitio especial? ¿Fue llevado al templo? Claro que sí. Pero ve el mundo espiritual que estaba sucediendo. El templo a estas alturas ya estaba, si no para ser destruido, estaba ya destruido. Ya Nabucodonosor se había llevado los utensilios, todo esto había pasado. Mas sin embargo, pensemos nosotros que la gloria de Jehová se aleja del templo, se va al monte de los olivos y de ahí se va al cielo. Y Cristo vino a restaurar todo esto, pero todavía no se ha manifestado en el pueblo de Israel todo esto. En el milenio esto va a tomar lugar. Ahora, estos son querubines, 4 alas. Juan está viendo allá esta visión. ¿Cuántas alas tienen los que ve Juan? ¿Se recuerdan? 6 alas. Quiere decir que aunque son seres vivientes, estas 2 visiones o 3 visiones, hay una diferencia. Los que Ezequiel está viendo tienen 4 alas y los que Juan está viendo tienen ¿cuántas alas? 6 alas. Ah, vaya. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a Isaías. Vamos a Isaías. Capítulo 6. Note bien que Isaías ve esta visión también, pero ve los mismos seres que ve Juan. La diferencia acá es que en Ezequiel nosotros no vemos a estos querubines que están dando alabanza, simplemente son los que fueron a recoger la gloria de Dios del templo, o sea, la Shekinah, la nube, y la hicieron desaparecer porque se la llevaron. Se la llevaron. Ellos vinieron a tomar esa gloria. Ahora, ¿qué era lo que había en el arca del pacto? Habían 2 figuras, ¿verdad que sí? Con alas, que se miraban uno al otro, que tenían la mano extendida y estaba la plancha donde se derramaba o se rociaba la sangre para el perdón nacional de Israel. El propiciatorio estaba allí. ¿Cómo se llamaban estas 2 figuras? Querubines. Lo mismo que ve aquí Ezequiel. Les hago una pregunta. ¿Qué clase de seres puso Dios en la puerta del Edén cuando
sacó a Adán y a Eva? 2 querubines. ¿Y qué tenían estos querubines? Tenían espada, para no dejar que Adán regresara y se metiera ahí y comiera el fruto del árbol de la vida. Entonces los querubines juegan un papel importante con el hombre. Por eso es que son ellos los que traen la gloria de Dios, los que alejan la gloria de Dios. Son ellos los que tienen las ruedas. Trabajan en el mundo espiritual con relación al hombre. Nota bien que cuando llegaba el sumo sacerdote al lugar santísimo y rociaba la sangre ahí en el lugar santísimo, atrás de las cortinas nadie veía nada, solamente él y Dios y el arca del pacto que estaba ahí. Venía el sumo sacerdote y rociaba la sangre, y los querubines estaban, un querubín acá con sus manos extendidas, tocándose las alas unas con el otro, pero la mirada no estaba hacia arriba, la mirada estaba hacia abajo, ahí en la plancha donde la sangre era rociada. Los querubines tenían esa relación con la sangre del macho cabrío, la sangre que cubría los pecados de Israel como nación. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no era para el perdón del pecado de alguien por ahí, no, era para el perdón nacional, el día de la expiación. Y esto, hermano, pues es muy importante, muy interesante. Pero los que tienen 6 alas están relacionados con la naturaleza. Están relacionados con el templo, pero ellos lo que hacen es alabar a Dios. Por eso en Apocalipsis usted va a leer que estos seres vivientes, juntamente con los ancianos, los 24 ancianos, y juntamente con los ángeles, alaban a Dios. Toda la creación alabando al Señor. En el capítulo 6, no te ves lo que pasa. Aquí hay una historia muy importante, porque lo que pasa aquí es que el rey Usías, vamos a ver, entra al templo y siendo rey no tenía que entrar al templo. Mas sin embargo, él entró y los sacerdotes tuvieron que irlo a sacar. ¿Por qué lo tuvieron que ir a sacar? Porque él no le era permitido entrar al lugar santo. Y todos los sacerdotes fueron atrás de él y le dijeron: sal, rey, sal, no te conviene a ti estar en el lugar santo. Y él, como era el rey, dijo: no, yo soy rey, yo hago lo que yo quiera. Solamente a los sacerdotes levitas se les era permitido entrar allí al lugar santo, y tenían que ser asignados para entrar en ciertas fechas. Pero el rey entró y luego no se quiso salir, y los sacerdotes lo que hicieron fue que lo empezaron a empujar. No importó que era el rey para ellos empezaron a empujarlo hacia afuera, y él se oponía, y como se oponía, entonces Dios actuó y lo llenó de lepra en la frente. Lepra representa el pecado, hermano. Y con la lepra, ¿sabe lo que sucedió? Que se contaminó el templo. Se contaminó. A partir de ese momento, ya Israel no perdió el crédito de los patriarcas. ¿Sabe por qué Dios bendecía al pueblo de Israel, al pueblo de Judá? ¿Sabe por qué? Porque estaban bajo el crédito de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob.
Y solamente oraban y le decían a Dios: Dios mío, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, ayúdanos. Y Dios respondía. Pero después que pasó esto con este rey, se perdió el crédito. Ya Israel tenía, Judá tenía que ahora estar teniendo sus victorias por su propia cuenta. Se perdió el crédito, ya no más. Se perdió el privilegio de entrar porque tenía la tarjetita que representaba a sus patriarcas y eso le daba el crédito al pueblo para recibir todos los favores de Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Se perdió. Entonces, lo que sucede acá es que Isaías ve la gloria de Dios en el templo, porque vino un terremoto que fue causa del pecado de este rey que contaminó completamente el pueblo. Y este terremoto fue la señal de que Dios se había alejado completamente de Jerusalén por el pecado del hombre. Ahora, note bien usted acá. Isaías, entonces, en ese año que murió el rey Usías, que se había metido en el templo y salió lepra y murió leproso, él ve la gloria de Dios en el templo. Dios todavía resguardando el templo con su gloria. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había ¿qué? Serafines. En otras palabras, el templo fue contaminado, ya no hay alabanza para Dios, ya Dios no va a estar en medio de su pueblo, ya él mandó ese terremoto para castigar a este pueblo debido a lo que hizo el rey. Hermano, esto es lo que está sucediendo ahora. ¿Quién fue el que pecó ahí? Usías nada más, ¿verdad que sí? Se metió ahí y todo el pueblo pagó todo eso. Lo que está sucediendo con Venezuela, cuando Chávez maldijo a Israel, y el castigo, porque la palabra de Dios se cumple: yo bendeciré al que te bendiga, pero maldeciré al que te maldiga. Y cuando un presidente, cuando un líder político lo hace de la manera que él lo hizo públicamente en la televisión, es como que haya mandado toda la maldición demoníaca al pueblo de Israel. Y Dios tuvo que aniquilarlo. Pero el castigo cayó sobre la nación. Porque Dios, hermano, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Se acuerdan? Esos serafines son los que están más cerca del trono. Ellos son los que cuidan. El consenso teológico dice que ellos son los que guardan, los que protegen la entrada hacia el trono. Una forma de decirlo para que lo entendamos. Pero ¿cuántos serafines?
tendrá Dios. ¿Qué tan grande es ese trono? ¿Qué tan inmenso es ese trono? Que los serafines tienen que guardarlo para que los ángeles allá sobrevivan, para que el arcángel sobreviva, aún para que los querubines sobrevivan y aún para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, pero de una forma limitada. Pero en aquel día veremos el resplandor que sale de ese trono. Y mire, hermano, estos serafines, que son fuego en sí, tienen que ver con el templo, pero en lo que es el ministerio. Tiene que ver con Dios, con lo que es la alabanza permanente. Y tiene que ver con la purificación de aquellos a quien Dios llama para su obra. Y el uno al otro daba voces, diciendo, note bien que no dice solamente santo una vez, lo dice 3 veces, porque ahí está el que está sentado en el trono, ahí está el que tiene una semejanza de hombre, y ahí están también las ruedas llenas de ojos, ahí están las 7 lámparas, ahí está el Espíritu Santo. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios es la que valida. Cuando dice toda la tierra, está hablando de la tierra de Israel, donde estaba el templo. Hay una limitación acá, porque está realmente en este momento tratando con Israel. Y cuando ellos alababan a Dios, Isaías ve que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces quiere decir que ese terremoto que hubo ahí no fue causado por algo natural solamente, no. Es que cuando los serafines gritaron santo, 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 la tierra tembló. Entonces ahí, hermano, hubo realmente una manifestación poderosa del Señor. Yo quiero encontrar este texto para terminar. Este texto que nos habla de este terremoto en Zacarías capítulo 14. Nota bien que este terremoto que pasó allí fue tan grande, el terremoto, en verdad. Terremoto grande. Por eso se le facilitó a Nabucodonosor agarrar las piedras, porque las piedras ya estaban flojas para llevárselas, para tirar, o sea, derrumbar todo ese templo. Pero cuando venga Cristo y traiga la gloria de regreso, note bien que cuando la gloria se fue, ¿quiénes se lo llevaron? Los querubines. Pero cuando la gloria regrese otra vez al lugar de donde se fue, al Monte de los Olivos, ¿quién va a traer esa gloria? Va a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice, versículo 4. Bueno, leamos el versículo 1 porque aquí habla del Armagedón. Y aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado a ciudad. Después saldrá Jehová, quien Cristo bajando de las nubes, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuando venga bajando, el diablo no va a querer que Cristo baje y le va a echar guerra. Por eso se llama Jehová de los ejércitos, porque cada vez que hay guerra, a Jehová se le dice Jehová de los ejércitos.
Y luego dice, y se afirmarán sus pies. Note bien aquí a Jesucristo le llama Jehová. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahí va a bajar. Que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Habrá un cambio ecológico terrible ahí. Terrible, terrible. Solamente con la venida de Cristo. Pero oiga bien. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vamos a venir nosotros, hermanos, ahí también. Vamos a ver lo que va a pasar cuando la gloria de Jehová descienda sobre el monte de los olivos. Y viene el milenio. Y acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Es que, hermano, este mundo invisible, nosotros tenemos que saber que hay un mundo invisible. Por eso dice la Biblia que aquel que teme a Jehová, el ángel de Jehová acampa a su alrededor. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, nadie vio nada, solamente Cristo lo vio cuando el Padre mandó un ángel para que confortara a Jesús, que estaba sudando como gotas de sangre, estaba tirado ya, Jesús ya estaba por dentro despedazado cuando lo pullaron con la lanza ahí en la cruz. Salió sangre y agua porque por dentro él ya estaba reventado, pero él no podía morir porque él no viene de Adán. Él no pecó como todos los hombres, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Así que Jesús estaba exento de la muerte. Por eso él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Qué lindo es eso, ¿verdad que sí? Yo la doy. Así que estos seres vivientes, hermano, es parte de una creación que alaba a Dios. Hermano, nosotros hemos sido redimidos. Tenemos que alabar a Dios todos los días de nuestra vida. Estamos con problemas y sin problemas, en situaciones dulces o en situaciones amargas. Si en el cielo, el mundo invisible alaba a Dios, también nosotros tenemos que alabarlo, porque pertenecemos a ese mundo invisible. Por eso es que tenemos que agarrarnos de Dios cada día. Decir, Señor, te alabo, no importa que me cueste, pero te alabo, Señor. Yo puedo decir, santo, 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 porque me uno al séquito de esos que te alaban en el cielo. Juan ya está en el cielo en el capítulo 4. La iglesia está en el cielo. Quiere decir que la iglesia está uniéndose a la alabanza que todos estos profetas vieron en el cielo. Hermano, ¿queremos nosotros estar allí? ¿Quién podrá pagarte a ti la alabanza? ¿Quién podrá quitar de tus labios el aleluya, el gloria a Dios? ¿Sabes lo que quiere el diablo? Que tú maldigas a Dios en momentos de depresión, en momentos de persecución, en momentos tristes de enfermedad, en momentos de pobreza, en momentos de calamidades. El diablo está esperando a ver si tú maldices a Dios, pero hagamos como Job, que en vez de maldecir a Dios lo bendijo. Sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es lo que él anda esperando. El día que nosotros dejemos de alabar a Dios es el día de nuestro fracaso. Es el día de nuestra derrota. Media vez tengamos la alabanza en nuestra boca, vamos a tener victoria. Pasemos por donde pasemos y que pase lo que pase, vamos a tener victoria. Aleluya. ¿Cuánto decimos en aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y glorifiquemos el nombre del Señor.